Bienvenidos. En este video estudiaremos las novedades de Word 2016. Veremos la inserción de objetos 3D, la traducción de documentos, el nuevo centro de aprendizaje, la escritura en formato LaTeX, herramientas de aprendizaje, la vista lado a lado y la nueva herramienta de búsqueda Investigador. Comenzamos. La primera característica novedosa de Word 2016 que vamos a revisar aquí es la posibilidad que tenemos ahora de insertar en un documento un objeto 3D. Para ello, debemos ir a la ficha Insertar y en la sección Ilustraciones encontraremos el nuevo botón Modelos 3D. Se trata de un menú que al abrirlo nos muestra el posible origen del archivo o del objeto 3D que vamos a insertar. Puede tratarse de un archivo alojado en nuestro ordenador o bien desde algún origen en línea. Si estamos trabajando con Windows 10, entonces en nuestro ordenador hay una carpeta llamada Objetos 3D. Se encuentra bajo el nombre del usuario y contiene algunos objetos 3D que podemos utilizar al menos para practicar esta posibilidad. Seleccionemos un objeto al azar. El objeto 3D inserto en el documento tiene los mismos controles que una imagen que ponemos en Word, es decir, las anclas que nos permiten redimensionar la imagen, así como la que nos permite girarla. Lo que distingue una imagen 2D de un objeto 3D es que podemos disponerlo en cualquier ángulo. Para eso sirve el control central. Lo tomamos con el ratón y entonces podemos modificar la disposición del objeto. A su vez, como seguramente ya notaron, se abre una ficha contextual nueva llamada Formato bajo el grupo Herramientas de Modelos 3D. Ahí tenemos un botón que nos sirve para insertar nuevos objetos 3D. Podemos restablecer el modelo 3D, es decir, restablecer el tamaño y o la posición del objeto. A su vez, tenemos un conjunto de vistas predeterminadas, una vista frontal, una vista lateral, superior, trasera, etc. También hay un conjunto de vistas que se llaman isométricas, que podemos utilizar para disponer fácil y rápidamente el modelo en la posición que deseemos. Adicionalmente, tenemos un botón llamado Panorámica y Zoom, que añade un nuevo control a la caja que contiene el objeto 3D. Este control nos permite modificar el zoom y el encuadre al objeto. Lo tomamos y cuando desplazamos hacia arriba, el objeto se acerca. Cuando desplazamos hacia abajo, el objeto se aleja. En esta circunstancia, podemos tomar en el interior de la caja y ajustar la vista. Podríamos determinar el tamaño exacto de esta caja con los controles de alto y ancho. Ajustemos la imagen e insertemos texto simplemente para mencionar que el ajuste de texto respecto a la imagen se hace igual que con los objetos 2D, por lo que no hay nada que añadir aquí. Finalmente vayamos a la ficha Insertar y después a Desde orígenes en línea para que insertemos un objeto 3D desde Internet. Aquí sencillamente escogemos alguna categoría, escogemos un objeto en particular y lo insertamos. El manejo del objeto es exactamente igual a lo que ya hemos revisado. Word permite traducir un documento parcial o totalmente a cualquiera de más de 60 idiomas. Para ello es necesario contar con una conexión activa a Internet. Para realizar una traducción parcial, seleccionamos la parte que nos interesa y pulsamos el botón derecho del ratón. Del menú contextual, seleccionamos la opción Traducir. Esto abre un panel del lado derecho en donde podemos indicar el idioma de origen, si es que no lo ha detectado automáticamente,
de modo correcto y podemos también indicar el idioma de destino. Una vez hecha la traducción, pulsamos el botón Insertar y la traducción sustituye al documento seleccionado. Voy a cerrar el panel, voy a revertir la traducción, simplemente para indicar que si deseamos hacer una traducción total del documento, debemos ir a la ficha Revisar y pulsar en el botón Traducir. En el menú seleccionamos Traducir documento. Esto abre también el panel y una vez realizada la traducción, esta se muestra en una nueva ventana. El documento original no se sustituye. Como sabemos, todos los programas cuentan con un sistema de ayuda, con un listado de temas que podemos consultar cuando tenemos dudas acerca de algún comando o cómo realizar alguna función. En Word, este sistema de ayuda se expande y abarca recursos de aprendizaje que están disponibles en línea, en particular en lo que llaman el Centro de Aprendizaje de Office 365. La liga a este sitio puedes encontrarla en este mismo artículo. Ahí podemos seleccionar el programa que nos interesa y obtendremos elementos de ayuda. Pero podemos acceder a estos materiales directamente desde Word si utilizamos la caja que desea hacer y pulsamos Aprendizaje. Encontraremos un tema que se llama Mostrar aprendizaje, que abre un panel en donde encontraremos, como decíamos, esos mismos materiales. Como sabemos, para acceder a estos recursos necesitamos una conexión a Internet. Desde hace muchos años podemos escribir ecuaciones en un documento utilizando Word. Es una característica que han ido perfeccionando con el tiempo. Para hacerlo, vamos al menú Insertar. Después utilizamos la opción Ecuación. Podríamos utilizar alguna de las ecuaciones ya establecidas o bien indicar Insertar nueva ecuación. Aquí podríamos utilizar alguno de los símbolos. Por ejemplo, para hacer una sumatoria de los primeros n números, escribiríamos algo como esto. Insertamos una fracción. Ponemos los elementos arriba y abajo. Y completamos aquí. Y la ecuación queda lista. La última novedad en este terreno es que alternativamente podemos escribir las ecuaciones en formato LaTeX. En sentido estricto, LaTeX es un programa que permite elaborar documentos poniendo énfasis en la calidad tipográfica. Es muy utilizado en la elaboración de documentos científicos que incluyen un gran número de expresiones matemáticas. Para crear estas expresiones, LaTeX se vale de un conjunto de comandos que podemos escribir como una línea de texto. Después el programa lo interpreta para crear la ecuación correspondiente. Por ejemplo, observemos la diferencia. Voy al menú Insertar. Voy a utilizar la opción Insertar nueva ecuación. En esta caja voy a indicar ahora que el formato de las ecuaciones en línea se llama LaTeX. Pulso dentro de la caja y escribo algo como esto. Al dar Enter, estos comandos se convierten en esta ecuación. La ecuación de arriba sería una línea de texto como la siguiente. Insertar, ecuación, insertar nueva ecuación y en la caja escribiríamos algo así. Y pulsamos Enter. Si necesitamos editar esa línea de texto para modificar la ecuación en sí, entonces la seleccionamos y pulsamos en el botón Convertir a lineal. Y nos devuelve la línea de texto que construyó a través de sus comandos la ecuación correspondiente. Tenemos dos formatos o dos criterios para escribir ecuaciones de esta manera, que es el formato Unicode y LaTeX, que es la novedad en Word. Por tanto, para poder utilizar esta característica, debemos conocer los comandos de la codificación de ecuaciones en línea LaTeX.
En una de sus más recientes actualizaciones, Word incluye ahora lo que se llama herramientas de aprendizaje. Se trata de una serie de características orientadas a mejorar las habilidades de lectura de los usuarios, desarrollando las siguientes competencias: descodificar, es decir, la capacidad de pronunciar palabras correctamente; la fluidez, la capacidad de leer rápidamente y con precisión; y la comprensión, es decir, la capacidad de entender qué se lee. Para utilizar las herramientas de aprendizaje, debemos ir a la ficha Vista y pulsar en el botón del mismo nombre, Herramientas de aprendizaje del grupo inmersivo. Como es usual, se abre una ficha contextual en donde aparece un grupo de botones. Los primeros botones nos sirven para disponer el texto de modo que le faciliten la lectura al usuario, comenzando por el primero, que modifica el ancho de la columna, muy estrecho, estrecho, moderado o ancho. Dejémoslo ahí. El segundo, que nos permite modificar el color de fondo, sepia, inverso o sin color de fondo. Podemos ampliar el espaciado entre las fuentes o hacer una separación del texto en sílabas. El último botón, leer en voz alta, nos permite escuchar el texto leído por el propio ordenador, ya sea de todo el documento o solo una parte seleccionada. De ese modo, los usuarios pueden aclarar dudas sobre la pronunciación o simplemente escuchar cómo queda redactado el documento. Si ustedes han ido alguna vez a algún taller de escritura, verán que después de escribir algo, se lo dan a leer en voz alta a otra persona. De ese modo uno puede descubrir si lo escrito quedó claramente redactado o no. Bueno, esto cumple la misma función. A sus 36 años, Einstein había elaborado una de las más imaginativas y espectaculares revisiones de nuestros conceptos sobre el universo de toda la historia. La teoría de la relatividad general no era meramente la interpretación de algunos datos experimentales o el descubrimiento de un conjunto de leyes más precisas, era una forma totalmente nueva de ver la realidad. Como podemos ver, leer en voz alta tiene un pequeño conjunto de herramientas aquí para movernos entre los párrafos que se van a leer, ejecutar la reproducción o la lectura del texto, o para seleccionar la voz que vamos a utilizar. Sin embargo, de manera predeterminada en nuestros ordenadores solo hay una voz, aunque podemos instalar más. La velocidad a la que esta voz lee puede ajustarse aquí. Como dijimos al principio, en teoría se supone que estas herramientas nos permiten desarrollar nuestras habilidades de lectura y de comprensión de los textos leídos. Ahora mencionemos una característica diseñada para utilizarse en pantallas táctiles. Se trata de ir a la ficha Vista y pulsar el botón en paralelo. Sirve simplemente para desplazarnos en el documento en pantallas táctiles, desplazando la pantalla de un lado hacia otro. En ordenadores de mesa que no tengan con pantallas táctiles podemos también utilizar el ratón. Cuando este botón está activo, también se activa la vista en miniaturas y podemos ir rápidamente a cualquier página del documento. Investigador es una nueva herramienta de búsquedas en Word que pone énfasis en las fuentes bibliográficas, hemerográficas y similares. Ya existía una herramienta de búsquedas de conceptos o de términos o de texto en Word, pero esta está particularmente orientada para el desarrollo de trabajos académicos. Para utilizarla, debemos ir a la ficha Referencias y después pulsar en el botón Investigador. Como vemos, está precisamente junto a Búsqueda Inteligente. Se abre un panel en donde debemos poner los términos de nuestra búsqueda. Supongamos que vamos a desarrollar un trabajo escolar sobre Albert Einstein. Ponemos su nombre, damos Enter y obtenemos los resultados. Es importante resaltar que entre esos resultados obtenemos un conjunto de fuentes bibliográficas que pueden ser libros o artículos de diarios o sitios web.
Pulsemos en temas relevantes, información general, y podremos ver, esto es de Wikipedia, pero podremos ver que tenemos una serie de títulos que podemos incorporar en nuestro trabajo. Trayectoria científica. Vamos a darle un título. Y vamos a incorporar este apartado como título en nuestro propio documento. Al hacerlo, como un comentario de Word, se añade la fuente bibliográfica correspondiente. Añadamos 2 títulos más. Un tercero. Bien. Aquí vamos a añadir una imagen. Las teníamos aquí. Podemos seleccionar alguna. Simplemente pulsando aquí, agregar imagen. Y esta se incorpora a nuestro documento al mismo tiempo que se indica la fuente de la misma. Podemos citar parte del texto, por ejemplo, en este apartado, seleccionando el texto, y después podemos agregarlo como tal en el apartado elegido, o bien citándolo. De nueva cuenta, la fuente queda en la bibliografía. De los artículos que teníamos en este lado, en nuestra búsqueda inicial, podemos construir una bibliografía aún más extensa, simplemente añadiéndola. También podemos ir al documento, pulsando aquí, y después seleccionándolo en el navegador. Vamos a incorporarlo a la pantalla. Volvamos a Word. Así que como podemos ver, de esta manera podemos ir construyendo el trabajo que necesitamos o bien recopilar fuentes para una investigación más profunda. Y con esto concluimos este video en donde hemos estudiado algunas de las novedades de Word 2016. Ya sabes que en la web de AulaClick tienes cursos de informática gratis. Suscríbete al canal de AulaClick y aprende con un clic. Si te ha gustado, no olvides darle like.